en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Quiero leer unos versículos, en el versículo 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir a Jesús: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, como las 12 del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Amén. Aleluya. Gracias a mi Dios por mis hermanos que ya están conectados, ya están sintonizándonos. Gracias a mi Cristo, porque esta palabra será una bendición muy preciosa para usted y para mí también. Así es que quiero hablarles hoy de esta palabra, pero antes quiero darle gracias a mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te doy esta tarde, porque tú has tenido tan grande misericordia de nosotros, que nos has permitido estar aquí esta tarde para meditar en tu palabra. Gracias porque has permitido a muchos de mis hermanos y amigos estar sintonizándonos en esta hora. Y yo sé que la bendición de tu palabra llegará a sus corazones, a sus mentes, a sus almas, y serán fortalecidos esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición sea con nosotros. Muchas gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarle esta tarde del encuentro de Jesús con la samaritana. Hay tantas necesidades en el mundo, hermanos, algunas fáciles de resolver y otras no tan fáciles, pero yo le puedo asegurar que el hombre, aunque lo tenga todo, nunca estará satisfecho. El hombre puede tener todas las cosas, puede tener su casa, puede tener su carro, puede tener cualquier riqueza de este mundo, puede tener los placeres que quiera, pero su alma nunca estará satisfecha. Aquí tenemos una de las experiencias de una mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús viajaba
de Judea para Galilea. Pero hay algo que me llama la atención, es que dice, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué Jesús se sentía presionado? ¿Por qué se sentía motivado por pasar por Samaria? Y la Biblia dice que, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Ahí por donde Jacob había heredado a su hijo José. Jesús, me llama la atención, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Eran como las 12 del día, el mediodía. Y me llama la atención que Jesús está sentado en el lugar exacto, en el lugar donde Dios quiere que esté. Mire, Jesús no está ahí como Dios, Jesús está ahí como siervo de Dios, Jesús está ahí como un hombre de Dios, Jesús está ahí como un enviado de Dios. Y se sentó exactamente en el lugar exacto y a la hora exacta. Cuando de repente una mujer samaritana se acerca al pozo para sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Mire cuáles son las primeras palabras de un siervo de Dios, de un varón de Dios. Cuando nos encontramos a solas, nos encontramos con una mujer. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Vamos a actuar por la carne o vamos a actuar por el Espíritu? Juzgue usted. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Qué le pasa a usted cuando se encuentra a solas con una mujer? Pero Jesús dice, dame de beber. Y me da la impresión, hermano, que las palabras de Jesús están impactando en el corazón de esta mujer. Dame de beber. Y esta mujer, ellos se reconocían perfectamente cómo se vestían los judíos, cómo se vestían los samaritanos. Y esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua, que soy samaritana? Si judíos y samaritanos no se comprenden entre sí, no se tratan entre sí. Pero me da la impresión, hermano, que Jesús no hace acepción de persona. Sabe Jesús que hay disensión, que hay roce entre los judíos y los samaritanos, porque aunque todos eran hebreos, pero el reino del norte, Israel, que la capital era Samaria, había caído en manos de los asirios, había caído en manos de los cananeos, y los hombres cananeos se habían mezclado con las hebreas que estaban en Samaria. Y por eso los judíos menospreciaban a los samaritanos. Pero me llama a mí la atención cómo Dios siempre ha trabajado a favor del ser humano. Me recuerdo cuando dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén y lo hirieron los ladrones. Pasó el sacerdote de lejos y no lo miró, no quiso ir a verlo porque tenía que ir a ministrar. Pasó también el levita, tampoco fue a verlo porque tenía que ir a tocar los instrumentos de la música. Pero más tarde pasó un samaritano, de los que ellos mismos menospreciaban. Y el
samaritano se acercó para ver en qué podía servirle a este judío. Y lo llevó, lo vendó, lo llevó en su mula, lo llevó al mesón, pagó para que lo cuidó una noche y le dejó dinero al mesonero del hospital para decirle, cuídamelo y si te quedo viendo más, yo te lo pago. Aquí vemos un samaritano sirviéndole a un judío. Pero en esta lectura, en este pasaje de la Biblia, vemos a un judío sirviéndole a un samaritano. Y lo primero que miramos aquí es que el Señor le dice, si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide, que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva.